En todos los mundiales hubo al menos alguna selección debutante, y en Qatar 2022 también se va a cumplir esa regla. Justamente la selección anfitriona va a disputar el torneo por primera vez en su historia, clasificada por el hecho de ser quien organice la copa. Sin embargo, todavía hay chances de que haya más de un país que por primera vez juegue un mundial, y es que a falta de algunas jornadas para que cierren las eliminatorias, hay selecciones que están haciendo bien las cosas y su camino hacia el boleto mundialista no está muy lejos. En este video vamos a ver 10 casos de selecciones que nunca hasta ahora jugaron mundiales, pero que sin la necesidad de un milagro podrían estar tranquilamente en Qatar 2022. El video se grabó en octubre, así que los últimos resultados son los de la fecha FIFA del presente mes. Cuando terminen el video me gustaría que comenten si creen que alguna de estas selecciones va a lograr clasificarse, o si solo Qatar va a ser la primeriza. Finlandia. En Europa, las clasificatorias para las selecciones que no son potencias siempre son complicadas, sin embargo suelen darse sorpresas, caso Islandia en 2018 o Bosnia en 2014. Para Qatar, ese lugar todavía puede tomarlo alguna selección, entre ellas Finlandia. Los Búhos Reales vienen de hacer historia al clasificarse por primera vez a la Euro, en la que fueron eliminados en primera fase. Su buen momento también se viene dando rumbo a Qatar, y es que a falta de apenas 2 jornadas para el cierre de los grupos, Finlandia tiene serias chances de ser uno de los 2 equipos que sigan en carrera. En sus 6 partidos jugados sumó 8 puntos, y en este entonces se encuentra tercero por debajo de Ucrania, que tiene un partido y un punto más, y por ser segundo iría a repechaje, que es donde van a apuntar. Francia tiene 4 puntos más, pero sus 2 partidos restantes son contra Kazajistán, ya eliminada, y la propia Finlandia. Mali. El continente que por lejos tiene más oportunidades de que selecciones nuevas lo representen en el próximo mundial es África, y es que varios equipos no tan tradicionales están haciendo buenas campañas. La de Mali, por ejemplo, es una, y de hecho esta selección fue la única de las 10 que hubo en el bombo 1 del sorteo que nunca hasta ahora jugó mundial. Las Águilas estuvieron cerca, pero hasta ahora ese boleto le fue esquivo, y para 2022, con un buen presente y jugadores importantes como Haidara, Camara, Traoré, entre otros, van a tratar de meterse entre los 5 mejores de África. En su grupo se ubican junto a Uganda, Kenia y Ruanda, y con 4 jornadas disputadas y solo 2 por jugarse, Mali acumula 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate ante Uganda, que tiene 8. Solo resta verse las caras justamente ante esta última y contra Ruanda, y el 16 de noviembre ya se va a saber cuál es la que pasa a la fase final. Tanzania. Si hay una selección que viene dando que hablar en África es Tanzania, una bastante modesta que en este entonces ocupa el puesto 132 del ranking FIFA, pero que sin embargo está haciendo una campaña brillante en la clasificación. Las estrellas de Taifa iniciaron su camino venciendo a Burundi por penales en la ronda 1, tras igualar 2-2 en el global. Su siguiente paso lo está dando en la fase 2, donde la suerte también jugó su carta al no ubicarla junto a ninguna potencia africana, sino hacerlo vía sorteo en un grupo junto a Benín, RD Congo y Madagascar. En 4 fechas, Tanzania registró 2 victorias, un empate y una derrota, y a falta de 2 fechas se encuentra primero junto a Benín, otra selección que en caso de clasificar al mundial también sería debutante. Tanzania enfrenta a Congo y a Madagascar en noviembre, y en caso de clasificar jugaría una última fase para definir a los 5 africanos que viajan a Qatar el año que viene. Omán. Pasamos a la clasificación de la AFC para la Copa del Mundo, es decir, de Asia. Solo 12 selecciones están en carrera para tratar de ganarse esos 4 boletos y medio que la FIFA le otorga a la Confederación. En Asia hay 2 grupos de 6 selecciones, los primeros 2 van al Mundial y los terceros de cada uno se enfrentan para que el ganador juegue el repechaje intercontinental. Omán se ubica en el grupo B, y si bien resta bastante y tiene un grupo complicado, empezó por buen camino. En la ronda anterior, la selección Al-Ahmar quedó segunda en su grupo con 18 puntos en 8 partidos. Solo perdió ambos contra Qatar, pero los otros se los ganó a India, Afganistán y Bangladesh. Ahora se ubica junto a Arabia, Australia, Japón, China y Vietnam, y con 4 fechas jugadas está tercero, con 2 victorias y 2 derrotas. Se destaca su triunfo ante Japón en la fecha 1 como visitante. Líbano.
En un grupo un poco más accesible, otra selección que nunca jugó un mundial y sueña con poder clasificar a Qatar es Líbano, el combinado que contando la de 2023 solo clasificó a 3 copas asiáticas y que no cuenta con un plantel de renombre. Pese a esto, su presente es bueno. En la ronda anterior había quedado segundo por sobre Turkmenistán, Sri Lanka y Corea del Norte, que se retiró, solo por debajo de Corea del Sur. Como Qatar es anfitrión y solo juega para tener rodaje, Líbano accedió a la fase final como el quinto mejor segundo, es decir que fue el país que más cerca estuvo de quedar afuera. En la tercera ronda se ubica tercero con 5 puntos en 4 partidos, producto de una victoria contra Siria y las igualdades ante Emiratos Árabes e Irak. Faltan 6 fechas, pero de terminarse hoy se mediría contra Omán para definir al seleccionado que juegue la repesca. Albania. Difícil, pero no imposible. Albania llega a la última fecha FIFA con chances importantes de poder meterse en los playoffs de la UEFA, porque mientras San Marino y Andorra ya están más que eliminados y que Hungría depende de un milagro para no estarlo, Albania pelea con Inglaterra y Polonia por los 2 lugares que hacen que los seleccionados sigan con vida. En sus 8 partidos, las Águilas suman 15 puntos, 2 menos que Polonia, que se ubica segundo, y 5 menos que Inglaterra, que de no ocurrir una tragedia tiene casi asegurada su clasificación porque cierra ante San Marino. Albania busca clasificar a lo que sería su primer mundial de fútbol masculino. Para el 34, 38 y 50 había sido invitado a participar, pero por problemas de logística y económicos no pudo. Donde sí ya dijo presente es en la Euro, al jugarla por primera y única vez en 2016. Su camino terminó en fase de grupos. Macedonia del Norte. El grupo J está que arde a falta de 2 fechas. Mientras Alemania fue la primera selección de todo el mundo en ganar su boleto para Qatar 2022 vía eliminatorias, las selecciones restantes a excepción de Liechtenstein buscan ese segundo puesto que otorga un lugar en los playoffs. Macedonia tiene acumulados 12 puntos en 8 fechas, 3 de ellos conseguidos gracias a la histórica victoria ante Alemania en Duisburgo, allá por marzo. Su lugar actual es el tercer puesto y quien se ubica segundo es Rumania, que tiene tan solo un punto más. A Macedonia le queda jugar contra Armenia, que también tiene 12, y contra Islandia, que se ubica cuarta con 8. La selección que capitaneó el histórico Pandev había clasificado a la Euro por primera vez en la última edición, aunque los eliminaron en fase de grupos. Goran ya se retiró del equipo nacional. Armenia. Hablamos de Macedonia y también hay que hacerlo de Armenia, cuyas situaciones son bastante similares, aunque los dirigidos por el español Caparrós la tienen un toque más difícil. El colectivo tiene actualmente 12 puntos en 8 jornadas y las 3 victorias que consiguieron fueron en las primeras fechas, empezando el grupo con puntaje ideal. Su peor partido fue sin dudas en la quinta jornada, cuando fueron goleados por Alemania por 6-0, poniendo en duda todo lo bueno que habían hecho hasta el momento. En la última jornada cayeron ante Rumania en otro partido clave, y esta victoria catapultó a los tricolores al segundo puesto, mientras que dejó a Armenia en el cuarto lugar. Ahora le queda Macedonia y cierra participación contra Alemania. Armenia nunca clasificó al Mundial y tampoco a la Euro, así que Qatar 2022 podría ser su primer torneo importante. Burkina Faso. Volvemos a África para hablar de otras selecciones que están todavía con vida para pelear por boletos para la cita mundialista. En el grupo A solo quedan 2 países que pueden aspirar por un cupo para la siguiente fase, y son Argelia, selección top de África con marés de figura que ya asistió a 4 copas del mundo, y Burkina Faso, sin tanto renombre e historia pero con un buen momento. Hoy en día, con 4 fechas jugadas y 2 faltantes, ambas selecciones tienen 10 puntos, producto de las victorias ante Níger y Djibouti, en el caso de Burkina esta última 2 veces, y la igualdad a 1 que tuvieron cuando en septiembre se vieron las caras. En la siguiente jornada, Burkina enfrenta a Níger, ya sin chances, mientras que Argelia va contra Djibouti, última sin puntos. De ganar ambas, definen quién pasa a la fase final en el encuentro del 16 de noviembre. Cabo Verde. Estas eliminatorias en África están siendo interesantes y selecciones que quizás no son tan llamativas como lo pueden ser las clásicas Nigeria, Senegal, Argelia o Costa de Marfil están sorprendiendo y quizás algunas se puedan meter entre las 5 clasificadas al Mundial de Qatar.
Una que está haciendo una buena tarea es Cabo Verde, selección que obviamente nunca disputó una Copa del Mundo y que apenas jugó 2 Copas Africanas de Naciones, sin contar la que se avecina. Los tiburones azules, puestos 77 en el ranking FIFA de septiembre, se ubican en el grupo C de la fase 2 y si quieren seguir avanzando dependen de sí mismos. Actualmente están segundos con 7 puntos, 3 más que República Centroafricana y 4 más que Liberia, aunque 2 menos que Nigeria, a quien enfrentan el 16 de noviembre. También deben jugar contra los centroafricanos y de ganar ambos encuentros se meten a la última instancia. Otras selecciones que todavía tienen chances son Siria y Vietnam, últimas en su grupo, aunque en Asia todavía restan 6 fechas. Uganda pelea con Mali, con 2 puntos menos, depende de sí mismo para avanzar. Benín, situación parecida a la de Tanzania. Guinea Ecuatorial y Libia, dependen de resultados ajenos pero las chances están. Montenegro, casi descartado pero no del todo, cuarto a 6 puntos de Noruega. Venezuela, necesita remontar mucho si quiere jugar su primer mundial. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó no se olviden de dejar su like y de suscribirse si es que no lo están. Comenten si creen que alguna de estas va a clasificar a Qatar 2022. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.